Chicos, bueno, ya que la conexión no nos ayuda, les voy a grabar un video rápido acerca de lo que estábamos platicando. Uno de los estudios de laboratorio que podemos tomar en cuenta como los más principales van a ser la biometría hemática o VH, se le llama también. Es una muestra de sangre donde nos habla acerca de todas las principales características que pueden tener las células sanguíneas. Aquí vamos a encontrar características, por ejemplo, de leucocitos, de hematocrito, de hemoglobina, de plaquetas, de células inmunitarias como lo son los leucocitos, pero también que de células inmunitarias que se activan con procesos infecciosos bacterianos y células que se asocian con procesos infecciosos virales, ¿ok? Esos datos nos lo va a arrojar la biometría hemática. También tenemos lo que es la química sanguínea. Les explicaba que en la química sanguínea podemos obtener información relevante de acuerdo a lo que nosotros solicitemos. Si pedimos de 3 elementos, 6, 9, 12, etcétera, hay de muchísimos elementos que podemos estudiar en una química sanguínea, pero las más utilizadas son las de 6 o 9 elementos, son básicas, ¿ok? Por ejemplo, 3 elementos va a incluir glucosa, perdón, ay, va a incluir urea y creatinina. La química sanguínea de 6 elementos incluirá glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, ¿ok? Y así sucesivamente. Aquí solamente pusimos unos ejemplos de los principales parámetros que podemos solicitar. Bien, y entonces hablábamos sobre la importancia de la química sanguínea en los pacientes, por ejemplo, que son diabéticos. La química sanguínea me va a ayudar a identificar los niveles de la glucosa 24 horas antes o 12 horas. Si el paciente está teniendo actualmente un desequilibrio en su glucosa, es decir, si lo que cenó anoche fue una carga importante de glucosa, aquí lo vamos a conocer porque si el paciente es diabético, pues va a tener problemas para metabolizar esa glucosa de la noche anterior, aunque esté en ayuno. Bien, y también cuando tenga un desajuste, es decir, se encuentre descontrolado en sus niveles o pues principalmente en su metabolismo de la glucosa, allí nos vamos a dar cuenta de que en ese día la glucosa se está elevando. Hablábamos acerca de la hemoglobina glucosilada. También la hemoglobina glucosilada lo que nos va a hablar es del pasado, ¿ok? Nos va a decir cuántos picos de glucosa, es decir, elevaciones de glucosa, ha tenido el paciente en los meses anteriores. Bien, esos picos de glucosa van a reflejarse en este estudio y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, cuando estemos analizando al paciente ya diabético, no nos podemos quedar únicamente con este estudio de glucosa en sangre, sino que tenemos que evaluar hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque a pesar de que ese día el paciente tenga su glucosa en 100, 110, siendo diabético, que digamos que ese día la pudo tener controlada, resulta que días o meses antes esa glucosa ha estado descontrolada. Es decir, de 2 a 3 meses atrás, si la glucosa ha tenido picos importantes de descontrol, la hemoglobina glucosilada me lo va a decir. ¿Ok? Entonces, la glucosa puede estar normal
que es la glucosa presente, pero quien me va a decir toda la verdad acerca de que si el paciente se ha controlado en su dieta y en su medicación es la hemoglobina glucosilada. Bien, más adelante vamos a ver cómo es que se mide y cuáles son los parámetros. Bien, pero ahorita quiero que vayan tomando en cuenta eso. Ahora, otro punto importante, por ejemplo, para que nosotros podamos ir haciéndonos una idea de cómo utilizar correctamente los estudios de laboratorio, es que cuando nosotros queramos investigar acerca de el metabolismo de los lípidos de un paciente, es decir, colesterol y triglicéridos, tenemos que tomar en cuenta, en vez de una química sanguínea, un perfil de lípidos, porque pasa semejante a la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Resulta que si yo me quiero basar en para diagnosticar a un paciente solamente con lo que me dice la química sanguínea, puede haber mm, rangos de error, porque las elevaciones de colesterol y triglicéridos pueden aparecer normales en esta muestra de química sanguínea, pero cuando yo analizo un perfil de lípidos, me voy a dar cuenta que al momento de desglosar las grasas, que es el colesterol LDL, VLDL y todos los demás, que es como una descomposición de triglicéridos y colesterol para poder ver cómo están trabajando, me voy a dar cuenta de que si el paciente tiene un problema metabólico o no, ¿ok? Los valores para considerar colesterol en rango deben de ser debajo de 200 y con los triglicéridos deben ser debajo de 150 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Resulta que estos pacientes pueden estar bien, por ejemplo, en el colesterol por debajo de 200 y en los triglicéridos por debajo de 150. Pero al momento en que yo analizo cómo es que se está dando su metabolismo mediante un perfil de lípidos, me voy a dar cuenta que, por ejemplo, los lípidos que ayudan a que el colesterol se transporte y se degrade no van a estar en los valores correctos. Hay lípidos que me van a ayudar a degradar o a transportar al colesterol y a los triglicéridos, y hay otros que me van a ayudar solamente a irlos guardando. Y eso es lo que yo quiero evitar. Si en el perfil de lípidos eh, yo detecto que esos lípidos que me ayudan a guardar en vez de desechar las grasas, pues me voy a dar cuenta que ese metabolismo está mal. Y si los lípidos que me ayudan a degradar las grasas, por así decirlo, o llevarlas al lugar donde se procesan para eliminarse, están con un valor muy bajo, pues eso me está dando a entender que esos lípidos, en vez de utilizarse y de desecharse, se están guardando. Y esos pacientes son los que tienen problemas a futuro de dislipidemia. Aunque actualmente los triglicéridos y colesterol se encuentren en un rango correcto, si el perfil de lípidos está alterado, yo ya tengo que darle medidas preventivas a ese paciente, ¿ok? Eh, entonces, en el próximo video vamos a ver cómo podemos ir desglosando los datos de cada uno de estos estudios de laboratorio. Otros estudios de laboratorio que pueden entrar aquí son una infinidad, estos son solamente algunos, es perfil hepático, el coprológico, coproparasitoscópico. Recuerden que no solamente analizamos sangre, sino también fluidos y tejido,
¿ok? El grupo sanguíneo también es una parte de estudio de laboratorio. La prueba de ELISA, la biopsia, las biopsias también forman parte de estudios de laboratorio y los cultivos, donde podemos analizar sangre, fluidos y secreciones. Am, por ejemplo, el Papa Nicolau también forma parte de análisis de fluidos o de secreciones. Y en los cultivos, pues para ver posibles procesos bacterianos. Bien, entonces esperamos que puedan aprovechar este pequeño video y seguimos con el próximo. Hasta luego.